Saludos, queridas amigas, queridos amigos. Comparto con ustedes el tema que me piden, que es la interpretación de la Biblia en la iglesia, ¿no? ¿Qué significa la Biblia y por qué es tan importante la palabra de Dios en la vida de la iglesia? Entonces me tomo estos minutos para compartir con ustedes este tema y he pensado en tres partes, ¿no? La primera parte es qué es la Biblia, una breve descripción, importante saber esto. Lo segundo, datos más hondos sobre la Biblia, ¿no? Los libros que tiene, cuándo fueron escritos, por qué fueron escritos, ¿no? ¿Qué impacto tuvieron estas escrituras en las primeras comunidades cristianas y hoy, lógicamente? Y una tercera parte, el tema central, cómo interpretar, ¿no? Importante saber qué es la Biblia, importante saber los orígenes de la Biblia, porque estas dos informaciones nos ayudan a la interpretación, diríamos así, de la iglesia desde la fe para la vida de la iglesia y para la vida del mundo. El tema que les comparto está inspirado en este documento que es muy importante. Se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia, que fue redactado por la Comisión Bíblica Internacional aquí en Roma y a partir del cual se hace una síntesis de todo lo que los estudios bíblicos hasta el momento que fue escrito, el año 1994, nos permiten tener una voz autorizada. Es muy importante esto en la vida de la iglesia. Y a partir de ahí, a la luz de este documento y de la larga historia de interpretación bíblica, podemos nosotros con libertad entrar y gustar, lógicamente, lo que significa conocer e interpretar la Biblia. Muy bien, el primer punto entonces es, ¿qué es la Biblia? ¿No? Como ven, tengo esta Biblia muy bien editada, la Biblia de nuestro pueblo. En otra ocasión podemos hablar también de las diferentes ediciones que existen de la Biblia. Y aquí les muestro que, como ven, ¿no? La Biblia no es solamente un libro. Ya el mismo nombre de Biblia nos habla de una definición concreta. La Biblia es una palabra griega que es libro en plural, los libros. Entonces, la Biblia es un conjunto de libros. Eso es lo primero, que está dividido en dos grandes partes, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una primera diferencia importante. Esta es la Biblia católica, ¿no? Que tiene, como les digo, varias ediciones. Esta es una en español. Pero existe también la Biblia protestante, motivada por Martín Lutero. Aquí tenemos una primera diferencia importante. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Mientras que la Biblia protestante tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Como ven, la diferencia son 7 libros y está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estos 7 libros no fueron traducidos por Lutero en alemán, ¿no? Porque él entendía que tenemos que traducir a la lengua moderna aquellos libros originales, digámoslo así. Y estos 7 libros del Antiguo Testamento fueron encontrados en griego, no la versión hebrea, que es la lengua del Antiguo Testamento, y por tanto no los incluyó. Esto hoy ha cambiado, porque un descubrimiento muy importante en el Mar Muerto, las cuevas de Qumran, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, nos traen a la luz un libro, ¿no?, del Antiguo Testamento que se pensaba que estaba solo en griego, escrito también en hebreo. Por lo tanto, estos 7 libros que llamamos deuterocanónicos, ¿no?, que hacen la diferencia entre la Biblia hebrea, la Biblia protestante y la Biblia católica, hoy por hoy se incluyen en la versión protestante, ¿de acuerdo? Al final del orden de libros. Y en el caso de la Biblia católica, estos libros están ordenados de manera histórica, ¿de acuerdo? En esta teología bíblica, camino hacia la revelación máxima de Dios en Jesús en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Volvemos así entonces a la Biblia católica, ¿no?, que me centro en este tiempo. La Biblia católica
es un conjunto de libros, pero ¿qué cuenta este conjunto de libros? ¿No? Este conjunto de libros cuenta una historia, la historia de Dios con su pueblo. Y no es una historia, atención con esto, que se queda estática, ¿no? No es una historia cerrada, ¿no? No es una historia que ya está escrita y dicha y basta. No, porque si no, no tendríamos la capacidad de interpretar. E interpretar significa actualizar esa historia, ¿de acuerdo? Dios camina con su pueblo, ¿no? Dios libera a su pueblo, acompaña a su pueblo en sus sufrimientos y en sus alegrías. Y esto se cuenta en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, ¿no? En los libros del Antiguo Testamento se cuenta esta historia, ¿no? De la creación, ¿no? Hasta la llegada a la tierra prometida. Y el centro de esa historia, ¿no? Es la alianza de Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Y resalto esto, porque testamento, el mismo nombre, viene del latín testamentum, que es a su vez una traducción del hebreo, verit. Pero verit también se puede traducir como pacto, como alianza. Entonces podemos decir muy bien que tenemos la antigua alianza, ¿no? Y la nueva alianza. El Antiguo Testamento, la nueva alianza, se centra en ese regalo generoso, gratuito, de amor que hace Dios con su pueblo. Dios, Padre, es consciente que no puede dejar solo a Israel. ¿Y qué es lo que hace con Israel? Un pacto. Le dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿no? Esto aparece en varios pasajes, sobre todo de manera central en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esta primera parte, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia que nos cuentan los orígenes, ¿no? De la creación. Recuerden muy bien Adán y Eva, ¿verdad? Y demás, Noé, luego Moisés, ¿no? Es la creación y la entrega de la ley, ¿no? Que permite, que garantiza esta alianza de amor. Una vez que termine esta historia, ¿no? Ya el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, empieza un segundo grupo de libros, ¿no? Que llamamos los libros históricos. ¿Qué cuenta? ¿Qué narra? ¿No? Acuérdense mucho de esta palabra, narrar, ¿no? Narrar es muy potente para nuestra fe, porque nuestra fe es narración. Yo cuento mi fe, narro mi fe a otros, ¿verdad? Y eso anima, promueve. No impongo una manera de pensar, no obligo a nadie a pensar como yo. Narro mi historia y en mi historia personal y comunitaria descubrimos ese paso de Dios que es capaz de animar a los demás. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Entonces los libros históricos, la segunda parte, narra la vida del pueblo de Israel en la tierra prometida, en Jerusalén. Y ojo, y es muy importante esto, y les invito a leer algunos pasajes, ¿no? No es una historia, como se dice, de color de rosas, ¿no? No es una historia bonita, no es una historia ejemplar. Lo que nos cuenta la vida, la Biblia, es la vida real, la vida humana, con sus altos y sus bajos, con sus logros y con sus fracasos, pero con un común denominador. Dios está presente. Dios es y está con su gente. Y de esto tenemos que ser muy conscientes. Esto cuenta ejemplos concretos de esta segunda parte de los libros históricos. La vida de los reyes, David, Salomón, por ejemplo, ¿no? Y cómo también el pueblo de Israel se divide. Miren ustedes, ¿no? Se divide el pueblo del norte, el pueblo del sur, y este pueblo sufrido, como tantos pueblos hoy, ¿no? Será expulsado y el imperio babilónico, ¿no? Lo rapta, digamos así, en el famoso exilio. ¿De acuerdo? Hay un proceso de liberación. Dios no abandona a su pueblo, ojo con esto, y regresa a la tierra prometida. Hasta ahí esta segunda parte del Antiguo Testamento. Y una tercera parte de libros les llamamos los libros proféticos, ¿no?
que tocan, lógico, la historia del pueblo de Israel en la tierra prometida, en Jerusalén, pero se focalizan sobre todo en la vida y el mensaje de los profetas. ¿De acuerdo? Grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Es los grandes profetas que los libros de estos profetas nos hablan de la historia del pueblo en Jerusalén y del exilio, ¿de acuerdo? Y también el regreso. Y así vamos terminando el Antiguo Testamento. Un pequeño detalle, ¿no? La Biblia hebrea, ojo, no lo dije, lo digo ahora, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La Biblia hebrea tiene un orden particular. Recuerden muy bien que nosotros, católicos, y los hebreos compartimos el Antiguo Testamento. Es libro sagrado para los dos, para las dos religiones, ¿de acuerdo? Y allí hay un grupo muy interesante que se llama los libros de las narraciones, ¿no? Y la parte poética, que recoge algo que todos ustedes conocen, los famosos salmos, ¿verdad? Y otros libros sapienciales, ¿no? Eclesiásticos, Sirácides, sabiduría y demás. ¿Qué nos cuentan? Esta misma narración, pero de una manera poética, ¿no? Los salmos son poemas que narran, ¿no? Y que viven con el pueblo, algunos atribuidos a David, otros a otros reyes, otros al pueblo desterrado. Lo importante es encontrar el sentido de esto, ¿de acuerdo? El sentido de la poesía en la narración, porque es una manera de contar y de narrar la vida. Hasta ahí brevemente el Antiguo Testamento, ¿no? Estos 46 libros del Antiguo Testamento. Y pasamos al Nuevo Testamento, que, repito, es la nueva alianza. La nueva alianza que es Jesús. Jesucristo es Él mismo la alianza. No es que Dios, ¿no? A diferencia del Antiguo Testamento, Dios entrega la alianza, ¿no? El pacto a Moisés, ¿de acuerdo? Para que el pueblo de Dios sienta que Dios está con ellos, ¿no? Y lógicamente tienen que cumplir lo que Dios pide, ¿no? Y si, como nos narran muchos pasajes del Antiguo Testamento, el pueblo se equivoca, ¿no? Si el pueblo cae, Dios no lo abandona. Dios le advierte, atento, atenta, ponte de pie, continúa a caminar, porque yo estoy contigo, ¿no? Por tus propias fuerzas no eres capaz de salir adelante, pero no te voy a condenar, ni te voy a destruir. Ajá, un paréntesis, queridos amigos y amigas. Ustedes me pueden decir, pero Juan, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento donde se escucha esa voz de Dios, ¿no? De un Dios agresivo, un Dios violento que va a destruir, que va a eliminar, ¿no? Es verdad, sí, pero recuerden algo, y esto lo voy a profundizar en el segundo punto, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios es palabra humana, ¿de acuerdo? Es escrita por seres humanos y por tanto también hay una realidad humana allí. Como yo percibo a Dios en mi vida, ¿no? Así lo voy a plasmar en los escritos. Lógicamente, la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada. Los autores bíblicos, ¿no? Son inspirados por Dios. Pero ser inspirado por Dios no significa que dejo de lado mi manera de pensar, mis criterios, el modo con que yo miro la vida. No. Inspirar significa que Dios potencializa mis dones, ¿no? Para mayor gloria de Él y para el bien de los demás. Y los autores bíblicos hacen eso. Sienten ellos el dolor. Imagínense ustedes, ¿no? Que les quiten su casa, que maten a su gente. ¿Cómo se sentirían? Yo, ¿no? En mi ministerio sacerdotal, ¿cuántas veces he escuchado personas que reniegan de Dios, que se molestan con Dios? Eso es bíblico, ¿no? Y la respuesta es, Señor, véngate, ¿no? Señor, destruye. Y a veces atribuimos a Dios los deseos nuestros. Por eso tenemos que interpretar la palabra de Dios, ¿no? Porque son deseos en ese momento de la historia que son interpretados a lo largo de la historia para descubrir la verdadera acción de Dios. Pero acá viene un detalle muy importante del Antiguo Testamento, ¿no? Podemos atribuirle a Dios un Dios violento, ¿no? Un Dios que quiere eliminar al enemigo, como más de un salmo nos lo dice. Pero siempre aparece una cosa: Dios nunca se olvida del pueblo. Y para mí esto es muy inspirador. Dios se puede molestar, ¿no? Dios puede tener pena, ¿no?
pero nunca se olvida del pacto, de la alianza que hizo con su pueblo. Nunca. Somos nosotros, los seres humanos, que nos olvidamos de Dios. Pero cada vez que tenemos la intención, el deseo de volver, y ahí la iglesia tiene un rol muy importante, Dios está. Dios renueva la alianza. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es la nueva alianza también, el Nuevo Testamento también. Pero como les decía, ¿no? En la antigua alianza hay una ley, en la nueva alianza hay una persona, Jesús. Jesús es la plenitud de la palabra. Jesús es, digamos de alguna manera, la Biblia realizada, plena, al punto que nosotros, hombres y mujeres de fe católicos, podemos decir, como nos enseñó el Vaticano II, que leemos todas las Escrituras a la luz de Jesucristo. ¿De acuerdo? A la luz de Jesucristo. Y a partir de ahí entendemos el punto central de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan de la vida de Jesús. Y luego un libro precioso, Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades cristianas, y luego un conjunto de cartas, muchas de ellas atribuidas a Pablo de Tarso, el gran misionero, luego cartas pastorales, cartas católicas, y cierra la Biblia y el Nuevo Testamento, por tanto, con el libro del Apocalipsis, que suena a miedo, temor, ¿no? Por lo que ahí se nos narra. Pero recuerden que Apocalipsis es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, que significa revelación. ¿Cómo será el fin de los tiempos? Y lo mismo que les explicaba del Antiguo Testamento ocurre en el Nuevo, ¿no? Son seres humanos inspirados los que escriben el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas, San Pablo y varios autores más. ¿De acuerdo? Entonces, el autor del Apocalipsis, que la tradición le atribuye a Juan, ¿no? Al del Evangelio de Juan, también, como decimos, cargará las tintas, ¿no? Y hará una narración bastante simbólica, fuerte, ¿no? Los cielos se abren, el demonio, el mal, la reina, ¿no? Y varios símbolos que podemos hacer incluso un video sobre Apocalipsis. Pero esto hay que estar atentos, esto hay que interpretarlo, porque hace 2000 años se hablaba de un modo, como hoy se habla de otro modo. Lo que es cierto que hay una realidad, la revelación de Dios, ¿no? El Dios de la historia se revela al final de la historia, ¿de acuerdo? Y esta historia es la que nosotros juntos y juntas tenemos que escribir, no hay otra manera. ¿De acuerdo? No somos marionetas de Dios, somos colaboradores de Dios. Y por tanto Dios necesita de nuestra inteligencia, nuestros dones, porque Él nos los ha regalado para escribir esta historia del bien común que nos lleva a la tierra celeste al lado de Dios. ¿De acuerdo? Entonces ese es el recorrido de la Biblia muy brevemente. Segundo punto, ¿no? ¿Cuándo fue escrita? ¿Por quién fue escrita? Esto es muy importante, me detengo aquí un ratito para llegar al punto de la interpretación, porque no podemos pensar, como hace muchos años yo escuchaba esto, ¿no? Que la Biblia es un libro sagrado porque ya está escrito y cerrado y así cayó del cielo, digamos, y así hay que cumplirlo al pie de la letra, ¿no? Eso se llama una lectura fundamentalista de la Biblia. No puede ser así porque no es verdad, ¿no? Ya les digo, la Biblia es un libro que reúne varios libros que fueron escritos por seres humanos, inspirados y que nos narran. Por tanto, y siempre pongo en mis clases este ejemplo, ¿no? Una carta. Y una carta que ustedes, por ejemplo, le quieren escribir a un ser querido, a su mamá, a su papá, a su enamorada, ¿no? Ahora todo es vía internet, ¿no? Le mandas un Twitter si quieres, ¿no? O un WhatsApp. Pero hay una intención, ¿no? Importante, 3 puntos. Una intención, ¿qué quieres contar? 2, ¿a quién le quieres contar? Y 3, ¿cuándo le quieres contar? ¿De acuerdo? Estos 3 datos son muy importantes, ¿no? ¿Qué escribo? ¿A quién le escribo? ¿No? ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Quién escribo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? Lo mismo en la Biblia. Y aquí, a lo largo, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, muchos especialistas empezaron a hacerse preguntas sobre el origen histórico, ¿no? Para datar, poner una fecha para cada libro de la Biblia. Fue toda una empresa, eso, que luego se llamará la Escuela de Interpretación Diacrónica, o sea, del tiempo, de la historia, y se centra sobre todo en una dimensión histórica.
crítica, ¿no? Y de ahí miren esta pregunta, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes se hacen o les hacen. ¿Es verdad lo que está escrito en la Biblia? ¿Es real? ¿No? O sea, ¿existió Adán y Eva? ¿Así va a ser el Apocalipsis, el fin de la historia? Esas preguntas tienen que ver con la datación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención del autor? ¿No? La intención del autor, y aquí tenemos que ir libro por libro. Ojo, ¿ah? Recuerden que la Biblia fue escrita en un lapso de tiempo de 1000 años y hay muchas manos detrás de las escrituras. Por tanto, no podemos leer con una sola lupa toda la Biblia. No podemos, ¿no?, explicarnos, responder estas preguntas que les hacía previamente para todos los libros por igual. Y tercero, lógico, no podemos interpretar todos los libros de la misma manera. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado allí, porque eso genera hoy por hoy muchos problemas. ¿Qué hace la Iglesia? Y ese documento muy importante, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, nos habla de un elemento, ¿de acuerdo? De un elemento que es importante para interpretar y que tiene que ver con el objetivo del libro, ¿sí? El libro, me detengo en el Antiguo Testamento, y aquí sí tengo, permítame poner ejemplos, porque no me puedo quedar en un lenguaje abstracto para explicar este punto. El libro de Génesis no es lo mismo que el primer libro de Reyes, por ejemplo, cuando revisen su Biblia, como tampoco es lo mismo con el libro de los Salmos, ¿no? Están escritos de diferente manera, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el modo con que nosotros podemos saber, ¿no?, más hondamente el objetivo del libro se dice en lenguaje bíblico, y me gusta compartir esto para que también lo manejen, que son géneros literarios. ¿De acuerdo? Géneros literarios. Les pongo un ejemplo. Cuando somos niños pequeñitos, ¿qué nos leen? ¿No? ¿Qué nos leen nuestros padres, amigos en el colegio? Leemos cuentos, leemos fábulas, ¿no?, que nos transmiten un mensaje importante, sobre todo moral, digamos, ¿no?, de cómo tenemos que ver la vida, cómo tenemos que comportarnos. Pero sabemos bien que son leyendas, ¿no? Son mitos. Igual los mitos para fundar nuestros países, ¿no? En el Perú en concreto, ¿no?, Manco Cápac y Mamahoyo, los hermanos Aya y demás. Otro grupo, conjunto de mitos y leyendas. Cuando es el Día de la Madre, ¿no?, o el Día del Profesor, la profesora, escribe un poema, declama un poema, ¿no?, que recoge los sentimientos que tengo. Esto no es un mito, ¿no? Es otra manera de narrar y de escribir. Son los géneros literarios y en este caso la poesía. ¿De acuerdo? Y luego sí, hay un accidente, ¿no?, un triste accidente cerca de mi casa, yo lo veo, vuelvo a la casa y me preguntan, Juan, ¿qué pasó? Y narro, ¿no?, lo que pasó. Pero ojo, narro como yo lo veo, ¿no?, desde mis ojos, desde mi perspectiva, pero hago una narración, podamos decirla así, histórica, ¿no? Ahí no quiero entrar mucho en detalle técnico, que sería más historiográfica, pero bueno, ¿de acuerdo? Pero ven, son elementos distintos. Entonces, la Biblia está lleno de géneros literarios y por tanto tenemos que interpretar cada género literario dependiendo, ¿no?, de cuándo fue escrito, para quién fue escrito y qué contiene. Esto es clave. Ejemplo con el libro de Génesis, y aquí me adelanto con una respuesta que seguro podrán hacer, y yo les invito a debatir, a conversar después de este video, ¿no? ¿Adán y Eva existieron? ¿No? Es verdad. Hay preguntas, un profesor mío de Biblia nos decía, ¿no?, que tenemos que tener cuidado porque hay preguntas que no se les hacen a la Biblia porque la Biblia no tiene ese objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo del narrador, ¿no?, de quien nos cuenta la creación, la narración de la creación de Génesis 1 y de Génesis 2, ojo con esto, no es que nos creamos y nos transmite la verdad que así ocurrió, ¿de acuerdo? Que Dios creó el mundo en 7 días, al hombre y a la mujer, lo pobló, ¿de acuerdo? Y tanto es así, miren, tanto es así, que hay 2 narraciones de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Y son distintas, ¿eh? Ya les digo, después de este video, por favor, primera tarea, ¿no? Lean juntos la narración de Génesis 1 y la narración de Génesis 2.
y va a encontrar diferencias. Entonces yo les digo, me alegro de esto. Ya desde la primera página de la Biblia hay diferencias, ¿no? Entonces la pregunta de ley, ¿cuál es verdad? Dios creó el universo en 7 días, Génesis 1, o el Edén, ¿no? Creó en el último día al hombre y en el primer día de Génesis 2 al hombre. Entonces hay diferencias, contradicciones. Un poquito uno es verdad, un poquito otro no. Los dos son verdad. ¿Ven? ¿Me entienden? Nos podemos poner, como se dice, en camisa de once varas, o mejor dicho, podemos generar una falsa trampa. No podemos nosotros creer la Biblia en el sentido que dice la verdad histórica o científica. El Vaticano II nos enseña que la verdad de la Biblia es una verdad que salva, es una verdad de fe, que a través de estas historias y narraciones nos transmite un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de Génesis 1, de la creación? Que Dios es creador. ¿De acuerdo? Que Dios es el Dios de la historia y del tiempo. Al cuarto día creó los astros, ¿no? El sol y la luna. Qué bonito esto, porque las culturas alrededor del pueblo de Israel, de los que escriben el Génesis, tienen como Dios al sol, ¿no? Y la luna. En el Perú, nuestras culturas ancestrales así lo vivieron. Y en el caso de las Escrituras, el Génesis nos dice que el Dios de Israel es el Dios que crea los astros. ¿De acuerdo? 7 días, un tema muy importante para interpretar la Biblia. Todo número, ¿no? Todo número bíblico es interpretable. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea es así. La cultura hebrea vive de la interpretación y especialmente los números. Tienen un mensaje muy potente y muy fuerte. Quizás en otro momento podemos hablar de eso. 7 días es un número que nos habla de perfección, de la perfección estética en este caso, ¿no? Como las 10 tablas, el decálogo que le entrega Dios a Moisés en Éxodo 20, es un número que nos habla también de una perfección, en este caso una perfección ética. ¿De acuerdo? ¿Ven? Ya estoy interpretando un poco los números que nos ayudan para este tema. ¿De acuerdo? Y así, y si vamos brevemente al Nuevo Testamento, lo mismo. ¿Es verdad lo que pasó? ¿La vida de Jesús es verdad? ¿No? Todo el mundo se desespera por eso. Entonces tú puedes decir muy bien, ¿qué es verdad? ¿La narración de Marco o la de Lucas? Que se parece un poco con la de Mateo, los sinópticos. Pero acá viene el problema. El Evangelio de Juan, todos los Juan siempre son complicados, ¿no? El Evangelio de Juan es distinto a los 3. Entonces, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es de los 3, de los 4 es verdad? No es una pregunta justa. ¿De acuerdo? No es una pregunta justa. Cada evangelio nos narra la verdad de Jesús, la verdad salvadora de Jesús, la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que cumple las Escrituras, que cumple la ley más importante de todas, la ley del amor y del servicio a los demás. Y se cumple de maneras distintas. Juan lo narra de una manera, Marcos, Lucas y Mateo de otra. ¿Ven qué bonito? Y lo mismo Pablo. Entonces, esto nos invita y nos impulsa a interpretar las Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿también hay géneros literarios en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Los evangelios, de que por sí para muchos los mismos evangelios son un género literario como tal, y los otros son un género epistolar, son cartas, ¿de acuerdo? Que nos narran eso, cómo Pablo va de iglesia a iglesia llevando el mensaje de Jesús. Y es importante esto, ¿no? No la tuvo fácil. Ahí yo resalto mucho este punto, ¿no? Un cristiano no tiene la vida fácil, pero sí tiene el camino para ser feliz, porque incluyes a los demás en ese camino, ¿no? O sea, solo no puedes hacer nada, ¿de acuerdo? Y el Nuevo Testamento nos enseña eso. Jesús convoca a gente, ¿no? Jesús, si ya levanta el dedo, nunca es para juzgar, es para llamar. Acuérdate siempre, y esto lo encuentras en varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí entonces este segundo punto, ¿no? Como los autores bíblicos que tenemos que ir libro por libro, ¿sí? A qué público está dirigido, ¿no? Y eso nos permite poder encontrar aproximadamente una fecha en la cual fue escrito. Y aquí cierro este segundo punto con un ejemplo, ¿no? Sobre las cartas en el Nuevo Testamento y los evangelios, ¿no? Uno puede decir, el orden que nos presenta la Biblia católica es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ojo, es un orden
nosotros llamamos canónico, teológico. ¿Por qué? Porque son los evangelios más grandes en donde nos narran la vida de Jesús con más detalles. Pero sabemos bien que el orden histórico, cronológico, es distinto. Marcos es el primer evangelio escrito. Y digo esto porque los evangelios no son los primeros documentos sobre Jesús escritos. Hoy por hoy sabemos que fueron las cartas de Pablo, en especial la primera carta de Tesalonicenses, ¿no? El documento más antiguo del Nuevo Testamento. Y esto es muy interesante porque nos ayuda así también a entender un poco más cómo era la vida de los primeros cristianos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque me da pie para el tercer y último punto, la interpretación hoy de las Escrituras, ¿no? Y empiezo por este último punto, ¿no? Pablo escribe sus cartas a comunidades concretas, ¿no? A familias concretas, a hombres y mujeres concretos, sobre problemas concretos. Primera de Tesalonicenses, ¿qué nos habla? ¿Cuál es el tema central? ¿Saben cuál es? La resurrección de los muertos. Están preocupados los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, ¿no? Hay evidencias, vemos los escritos, las apariciones, ¿no? Pero van muriendo ellos. No saben, yo primero un judeo, un hebreo observante, me convierto al cristianismo y muero. ¿Dónde voy? ¿Cuál ley he cumplido en la vida y hacia dónde va mi cuerpo celeste, como diría Pablo? Es una pregunta válida. Entonces San Pablo escribe, atención, ¿no? Hermanos y hermanas, resucitamos porque Cristo ha resucitado, ¿no? Y así escribe su carta a los tesalonicenses. Y así carta por carta. La más potente, la más fuerte, lógico, será los romanos. ¿Por qué? Porque la comunidad, ¿no? Va a haber comunidades cristianas que se trasladan a Roma y que se crean también en Roma. Y crece la comunidad en una ciudad cosmopolita, como ha sido toda la vida. Entonces escribe de manera muy detallada, ¿no? Ese mensaje que él vive, Pablo, en su propia vida, y luego cómo transmite el mensaje de Jesucristo a las comunidades que se van creando. Como ven, ¿no? ¿Cómo interpretamos hoy la Biblia? Teniendo en cuenta cuál es el espíritu que, en este caso, Pablo le pone a sus cartas. ¿Qué quiere transmitir? Y lo mismo, quedándonos siempre en el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios. No podemos interpretar los evangelios al pie de la letra, porque caemos en esta trampa de preguntarnos si ocurrió o no ocurrió. Lo importante de los evangelios en la interpretación hoy es saber cuál es el mensaje de Jesús y por qué Jesús hizo lo que hizo en cada narración que se nos cuenta en las Escrituras. ¿De acuerdo? Y para eso, lógico, tenemos que tener herramientas, ¿no? Una es esto que he trabajado en el segundo punto, el análisis histórico, ¿no? Crítico, en el sentido de analizar históricamente, ¿no? Por dónde caminó Jesús. Eso nos da mucha información. Pero también hay otra gran corriente, ¿no? Otro método exegético de interpretación muy importante, que es el sincrónico. ¿Qué significa esto? La parte narrativa, es decir, lo que el texto nos dice, ¿no? Cuántos personajes, dónde están ubicados, ¿no? ¿Qué dice cada uno de ellos? Qué bonito, amigos y amigas, detenernos en esto, ¿sí? En el buen sentido, invirtamos tiempo en la interpretación, y esto tenemos que hacerlo en comunidad, ¿no? La garantía que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar las Escrituras, ¿no? Para alimentar nuestra fe, es hacerlo en comunidad. Cada vez voy a terminar este video dando algunos tips, digamos, para la interpretación. ¿Por qué? Porque acá hay una alimentación mutua, como es el mejor ejemplo de cómo fueron escritas, ¿no? Los libros de la Biblia. La Biblia es escrita por una comunidad creyente, ¿de acuerdo? Y la Biblia ayuda a crecer a esa comunidad. ¿Ven? Hay una retroalimentación, ¿no? Las comunidades escriben las Escrituras para alimentar su fe, ¿no? Y la Biblia escrita alimenta la fe de las comunidades. Eso tiene que ocurrir hoy también en nuestras comunidades. Uno no puede salir de la misma manera, ¿no? Después de leer un pasaje bíblico. Si no, hay que volver a leer, como siempre digo, y hay que volver a interpretar, ¿no? Porque la palabra, como dice San Pablo, la carta de los Hebreos, transforma, es como
como una espada que entra al alma, ¿no? Entra, dice, al alma y transforma. ¿Por qué? Porque transforma nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Transforma nuestros límites, nuestras perezas, ¿verdad? Nuestro pecado, se transforma en elementos de bien, no por una sola y exclusivamente salvación personal, ¿no? No para nuestra santidad, sino para el bien de la comunidad creyente. Esto es la Biblia no se puede interpretar solo, porque solos no podemos salvarnos. Solo no podemos ser, para eso está Superman, ¿no? Batman, ahí si quieres, es bonito para tus ratos libres. La palabra de Dios nos invita, ¿no?, a formar comunidad y a buscar el bien de la comunidad, ¿no?, para transmitir este mensaje. Y no basta que mi comunidad esté bien, pues no sería una secta, ¿no? O sea, solo yo y los míos, ¿no? La ideología del yo es todo lo contrario a la Biblia. La interpretación de la Biblia se hace en la comunidad para el bien de toda la comunidad, y como el primer libro de la Biblia nos enseña, todo es creación de Dios, todo. Y en todo podemos encontrar signos de Dios. Hay que hacer ese esfuerzo. No es fácil en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, en tiempos de polarización, en tiempos en donde vemos, ¿no?, que los principios, vemos que tenemos muchos miedos. No hay que perder la fe. ¿Por qué? Porque justamente es en la fe bien estudiada, ¿no?, en la fe bien asumida, ¿no?, y bien interpretada, en donde somos elementos de cambio, de transformación, de conversión. Y eso es un llamado a la santidad, finalmente, porque santo solo Dios, como dice Levíticos, ¿no?, desde esa santidad se proyecta nuestra vida y se proyecta este mundo, como anticipo claro del mundo futuro en esta secuencia, ¿no?, continua, en la plenitud de los tiempos. No se aparta, ¿no?, la historia de la Biblia y nuestra vida, no es así. Se entrelaza, se unen para hacer una sola historia, la historia de Dios con su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, cierro con esto, ¿no? Le decía unos tips para leer la Biblia e interpretarla, ¿no? 5 pasos muy concretos. Primero, elegir el texto bíblico. ¿De acuerdo? Elijan bien el texto bíblico. Si lo hacen en un programa determinado de formación, genial, ¿no? ¿Qué texto van a elegir? Segundo, una lectura personal del texto. Yo siempre recomiendo, incluso para cuidar la Biblia, ¿no?, saquen copia, una fotocopia si lo tienen en el celular. ¿Para qué? Para que tú te puedas, ¿no?, en el buen sentido, adueñar de algunas palabras, de algunos términos, ¿no? ¿Qué le dice a tu corazón? ¿Cuál es el eco de Dios en este momento, ¿no?, cuando lee la palabra? ¿De acuerdo? Ese es el segundo paso. Tercer paso, en comunidad, en el grupo, compartimos lo que el Espíritu nos ha inspirado en la lectura personal. ¿De acuerdo? Cada uno y cada una. Acá no es competencias de verdades, ¿no?, de la interpretación precisa, ¿no?, más correcta la tengo yo, no tú. Eso no es el camino de interpretación. Interpretamos juntos la palabra. ¿Qué nos quiere decir hoy? A nosotros como grupo y a mí como persona. ¿De acuerdo? Tercer paso, ¿no?, compartir la palabra. Y cuarto paso, y ojo, el tercer paso yo en este tiempo es muy sinodal, escuchar más que hablar. ¿De acuerdo? Escuchemos, porque también cuando escuchamos a los demás, el Espíritu está actuando en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Cuarto paso, entonces, ¿a qué nos invita la palabra? ¿No? Es una palabra viva, ¿no?, una palabra que nos anima. ¿A qué? ¿No? Y hay que mirar la realidad, pues, ¿no? O sea, a cambiar, ¿no?, a transformar, a agradecer, a pedir perdón, ¿no?, a comprometerse, a adorar. ¿A qué nos está invitando la palabra hoy? ¿De acuerdo? Última cosa, ¿no?, penúltima, perdón. Y el último punto de una interpretación es agradecer a Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿no?, terminen con una oración agradecida, donde vuelvan a leer el texto y donde espontáneamente pueda surgir desde tu corazón, ¿no?, de tu interior, ¿qué le pides a Dios? ¿No? ¿Qué le agradeces al Señor? Y sobre todo, juntos, agradecerle su palabra, ¿no? Agradecerle que Jesús se hizo uno de nosotros, que estuvo y compartió la vida para enseñarnos a ser humanos, para enseñarnos a ser mejores hijos e hijas de Dios.
Termino, espero que esta breve compartir de la interpretación de la Biblia en la iglesia les haya ayudado y, como no, los tengo muy presentes también en mi oración y también en mi estudio de la Biblia y les pido también oraciones por eso. Cuídense mucho, bendiciones.